Radio Paz presenta Un mensaje al corazón, programa conducido por Monseñor Rómulo Emiliani. Un mensaje al corazón aborda temas de la vida cotidiana, fe, familia, sociedad. Dios tiene un mensaje al corazón para cada uno de nosotros, pues en él encontramos respuesta y sentido a nuestra vida. Un mensaje al corazón. En este mensaje al corazón, en el día de hoy, queremos tocar el tema, la gravedad del resentimiento. Usted sabe lo que es el resentimiento. Todos lo hemos experimentado en más de una ocasión. Y es uno de los males más peligrosos que pueden llegarnos o que nosotros mismos procuramos que lleguen a nuestras almas. Muchas veces el resentimiento no es más, fíjese bien, que un intento de excusa de nuestro propio fracaso, atribuyendo los que están resentidos la causa de su fracaso al trato injusto de otras personas, a causas externas, a situaciones que los llevaron a situaciones lamentables. Y resulta que detrás del resentimiento se está escondiendo nuestra propia culpa por haber fracasado. Vuelve hacia adentro transformándose en autocompasión, una autocompasión que se torna una crónica agonía emocional que entonces busca el alivio en la compasión o en la servidumbre de otras personas. Muchos resentidos se convierten en, entre comillas, víctimas inocentes que están siempre quejándose del mal que le ha hecho todo el mundo a ellos y que entonces buscan de otras personas estar siempre consolándolos, estar siempre calmándolos o brindándoles toda una serie de cosas para que ellos se sientan mejor. Muchos resentidos son gente que padecen entonces de autocompasión. Vemos también en muchos resentidos personas que han hecho favores, que han prestado servicios y que exigen de los demás, que fueron los beneficiarios, constantemente un pago por los servicios dados, un pago en reconocimiento, en dar las gracias o en devolver los favores. Muchos resentidos son personas que están diciendo, yo hice mucho por aquel o por el otro o por aquella, yo que tanto me di por esos otros, no me lo reconocen, no me lo pagan, no me lo devuelven. Y es curioso y es muy triste que muchos resentidos no son más que personas que convierten a todo el mundo en deudores de ellos y que tienen que estar pagándole constantemente de mil maneras los favores que les han hecho. El resentido es una persona, repito, que muchas veces cae en autocompasión. No solamente en autocompasión, hay muchos resentidos que empiezan sintiendo una terrible cólera, que luego se hace una ira ardiente y se eleva a través de una espiral ascendente hacia el odio, la venganza y algunas veces hasta el asesinato. Las personas resentidas muchísimas veces permiten que dentro de ellos crezcan intensos sentimientos de odio y a menudo un deseo consciente o inconsciente de venganza que algunas veces se concreta. Hay casos en que la espiral de resentimiento y de odio y de venganza culmina en asesinato. Aunque hay muchas formas de matar. Usted sabe bien que no solamente se mata físicamente. Se mata levantando falsos, calumnias, o siendo totalmente indiferente con las personas, o torturándolos mentalmente a base de ofensas, etc. Pero es curioso, es muy interesante este dato. ¿Sabía usted que desde 1900 hasta más o menos fechas recientes, en los Estados Unidos se han producido más de 750,000 asesinatos norteamericanos que fueron mortalmente baleados en sus hogares, asesinados en sus propias casas, y esto supera, creo yo, a la muerte de los norteamericanos en campos de batallas en todas las guerras que en este siglo ellos han intervenido. ¿Y a qué se deben estos asesinatos? Se ha debido
generalmente al resentimiento que pasó a odio, que luego culminó en venganza, en una venganza cada vez más intensa hasta matar. El resentimiento es fatal. Ahora, ciertamente muchísima gente, gracias a Dios, no mata a nadie por resentimiento, pero mucha gente experimenta con demasiada frecuencia el resentimiento que le causa una terrible tensión emocional, una irritación y a menudo una grave angustia que los lleva a enfermarse y lógicamente a enfermar a las personas con las que viven. Sabiendo pues el mal tremendo que hace en nosotros el resentimiento, deberíamos en primer lugar aprender a evitar el resentimiento y en segundo lugar a librarnos de cualquier sentimiento de resentimiento y de todos los que tengamos ahora, ¿sí? Casualmente de ese resentimiento favorito suyo, del cual usted casi hasta disfruta. Y eso es fatal. Hay que librarse del resentimiento. Quisiera en primer lugar decirle entonces qué es realmente el resentimiento. El resentimiento es el revivir emocionalmente un suceso desagradable del pasado. Si usted aprende realmente qué es el resentimiento, logrará, si quiere, con la ayuda de Dios por supuesto, a librarse de él. Resentimiento entonces es una reacción desfavorable nuestra a lo que consideramos una afrenta a nuestros preciosos egos o un ataque pues a nuestra persona, relaciones o pertenencias. Son dos cosas que debemos ver. Uno es un revivir algo negativo del pasado de una manera emocional. Dos, es al mismo tiempo una reacción desfavorable a aquello que consideramos una ofensa a nuestro propio yo y que recordamos una y otra vez y así constantemente. Entonces, siendo el resentimiento una reacción a algo desfavorable, desagradable que nos ocurrió en el pasado, ¿cómo podríamos poner un bloque entre aquel suceso desagradable y nuestra reacción ante él en forma de resentimiento? ¿Cómo podríamos hacer para que ese suceso desagradable no influya para alimentar un resentimiento? Pues, he aquí una manera. Ignórelo. Repito la palabra, ignórelo. El arte cultivado de poder ignorar sucesos pasados desagradables, sean reales o imaginarios, le va a ahorrar a usted mucha angustia innecesaria. Sí, el pasado está consumado. Usted no podrá cambiar el pasado, no importa cuántas veces lo reviva en el recuerdo, no podrá jamás cambiar el pasado. Entonces yo le pregunto a usted, ¿por qué va a sufrir reviviendo experiencias desagradables pasadas de las que usted no podrá hacer nada para cambiarlas? Puesto que no puede cambiarlas, ignórelas y olvídelas. Ignore aquello que sucedió. Hágalo por su propio bien. Lógicamente esto no es fácil. Y si usted es una persona muy sensible, ciertamente le va a costar más. Pero yo le pregunto a usted, ¿sus sentimientos son heridos fácilmente? ¿Es usted demasiado sensible a lo que otras personas le dicen o hacen, de modo que usted se ofende ante la mínima palabra o acción que no halaga su ego precioso? ¿Es usted tan sensible emocionalmente que el más leve corte
en su relación social, herida, produce en usted interiormente una herida profundísima y dolorosa, esto lo va a llevar irremediablemente a vivir siempre resentido. Usted es una persona hipersensible y el consejo que le damos es, por favor, endurézcase emocionalmente. Sea como aquel famoso general americano, Smith Butler, que fue comandante general de los infantes de Marina de Estados Unidos. Le llamaban el viejo infierno demonio Butler. Y le decían también otras cosas. Este hombre, ¿cómo reaccionaba ante las críticas y las burlas de mucha gente que lo veían a él tan exigente, tan implacable, tan responsable y tan digno del cargo que él llevaba o que él tenía? Pues, ¿cómo reaccionaba él ante las críticas? ¿Se sentía herido? ¿Se ofendía? ¿Se consumía de resentimiento? No. Él siempre decía, siempre que oigo que alguien reniega de mí, jamás me molesto en dar vuelta a mi cabeza para ver quién está hablando. Curioso. El caso es muy interesante. Un puesto de tanta responsabilidad, un hombre como este, tenía que soportar críticas de todas partes, tenía que llevar adelante su misión. Simplemente él decía, cuando alguien reniega en contra mía, jamás me molesto en dar vuelta a mi cabeza para ver quién está hablando. Quizás usted diga, sí, pero ese fue aquel general Butler y era un duro marino, pero yo no soy así, yo soy diferente. Bueno, pongamos el caso de un caballero señorial, tranquilo, cortés y distinguido, llamado Bernard Baruch. Aconsejó a 6 presidentes en Estados Unidos. Y dice este hombre así: ningún hombre me podrá humillar o perturbar, no lo dejaré. Nadie tiene el derecho de hacerme sentir inferior o perturbado. Curioso. He aquí entonces cómo usted puede bloquear el resentimiento antes que le trastorne emocionalmente. Tan solo no deje que nadie lo humille y perturbe. Es decir, usted no lo permite interiormente. Aunque intenten hacerlo, usted manténgase por dentro sereno, fuerte, disciplinado emocionalmente. Su cuerpo físico tiene incorporado un termostato que mantiene una temperatura corporal más o menos de 36 grados. No importa si la temperatura fuera de su cuerpo está bajo cero o a un calor sofocante de 48 grados. Si usted pudiera mantener dentro de su alma un termostato emocional, manteniendo conscientemente cuadros mentales positivos, manteniendo sus emociones a una temperatura emocional agradable y pareja, con una serenidad relajada e imperturbada, no importa cuán duros sean los desaires, ni cuán candentes sean los ataques personales que usted va, pues, algunas veces a encontrar en la vida, tan solo si usted no respondiera ni reaccionara ante las tormentas emocionales que se arremolinan alrededor de usted, sino que esté tan despreocupado emocionalmente como el tic-tac de un reloj durante una tormenta de truenos, si usted consiguiera eso, y ese debe ser un objetivo de todos nosotros, mantener esa estabilidad emocional que cuesta mucho, pero hay que lograrla. Si lo lográramos, definitivamente no permitiríamos que los resentimientos llegaran a nuestra alma. Por lo tanto, 2 consejos muy importantes. Ignore todo aquello que al recordarlo le va a hacer daño emocionalmente. Ignore aquellos sucesos desagradables, no les haga caso, sepúltelos, entiérrelos, no los saque a relucir en su propia alma. Y por otra parte, endurézcase, sea más fuerte, no sea tan sensible, no sea tan delicado. También
Otro modo de evitar el desarrollo de sentimientos de resentimiento es adoptar ese adagio vital del gran filósofo francés Montaigne. Dice él, al hombre no le hiere tanto lo que sucede como su opinión de lo que sucede. Por ejemplo, se han burlado de usted en un grupo y usted inmediatamente dice, me están tratando como tonto y qué tonto me siento en este momento. Pues no, usted no debe sentirse tonto. Es su opinión sobre lo sucedido lo que hace que usted se resienta. Simplemente dígase, no hago caso, están equivocados, se están riendo sin saber en el fondo quién soy yo. No permita que esa ofensa de X personas haga que usted entonces en verdad se sienta tonto. Es la opinión suya del suceso lo que puede provocar resentimiento. Entonces, no deje que su opinión sea desfavorable a usted mismo. Eso lo mantendrá más sereno y más tranquilo. Por lo tanto, no fabrique una montaña de resentimiento con cualquier simple incidente de desaires o de burlas o de irritación provocada por situaciones que usted conoce. Entonces, no sangre emocionalmente por cualquier corte insultante que quieran pues herir su propia alma. Si alguien procura serrucharle el piso, no deje que esa persona haga siquiera mella en su compostura, en su disposición, en sus actitudes. Por otra parte, debe recordar una cosa. Su resentimiento no hiere a la persona contra la cual usted abriga resentimiento. Solamente lo hiere a usted. Entonces, ¿por qué va a herirse deliberadamente? Pinchar mentalmente a otras personas no va a herirla en lo más mínimo. Y tarde o temprano, el que se va a pinchar es usted. Entonces, no guarde resentimiento. Por otra parte, tampoco debería usted hacerle daño a nadie. Pero me refiero de una manera lógica que su resentimiento no va a provocar en la otra persona sufrimiento, si es lo que usted pretende, que no debería pretenderlo. En definitiva, a quien se va a herir es a usted mismo. Si usted no puede, en definitiva, amar a sus enemigos, cosa que con Dios sí es posible, pues por lo menos ámese a usted mismo. Ámese a usted mismo y no dejen que aquellos que quieren ofenderlo controlen su felicidad, su disposición, su salud y le hagan daño. Es decir, usted por amor a usted mismo va a impedir guardar resentimiento. De modo pues que cuando surge una situación de resentimiento, ignórela y olvídela. Y como dice Koppenmeyer, no se tome demasiado en serio. Y tampoco tome demasiado en serio a los demás, ni las cosas irritantes que a veces hacen los demás. No tome muchas cosas demasiado en serio. Y limítese a pensar en otra cosa. Su mente no puede sostener dos pensamientos al mismo tiempo. De modo que concéntrese en algo que no sea su resentimiento en floración. Manténgase ocupado. Piérdase en un trabajo o en un juego activo. Si el resentimiento insiste en entrometerse, ríasele en la cara al resentimiento y dígale mentalmente, vete, estoy muy ocupado, no me molestes. Usted es demasiado grande para ser un resentido. El resentido es siempre una persona amargada. Usted debe comprender que los resentimientos son causas persistentes de desdicha y que usted debe decidirse a librarse de sus actuales resentimientos y a evitar todos los resentimientos en el futuro. Una buena táctica también que se aconseja es comprender a las personas contra las cuales usted está resentido. Quizás tal vez estuvieron justificadas algunas de sus acciones. Quizás lo que causó
en ellos la acción fue algún defecto suyo. Quizás algo que usted hizo primero despertó el antagonismo en otras personas y les hizo actuar de ese modo. Por eso usted debe revisar cómo actúa y comprender a las personas que quizás hasta con buena voluntad intentaron pues corregir un defecto suyo y usted lo tomó como ofensa. Por otra parte, debe comprender que muchas personas que ofenden es porque son personas problemáticas, personas enfermas, y que están, por lo tanto, actuando casi inconscientemente, haciendo daño, pero un daño motivado por su problema. Entonces, en vez de resentirse, debe sentir como lástima y debe buscar ayudar a estas personas. Es decir, muchas veces ciertos desaires, desprecios, rudezas y otros fastidios con los que la gente suscita su resentimiento no son ni intencionales, sino que son causados pues por ese rasgo tan humano y débil de muchas personas que están tan demasiado preocupados por sus propios pensamientos, planes, problemas, conflictos y asuntos que hacen cosas que no controlan. Usted debería entonces intentar comprender un poco más a aquellos que le provocan los resentimientos en usted. Yo creo que si usted hace mucha oración y es una persona que vive muy cerca de Dios y ama como Dios quiere que ame, usted podrá aún hasta amar a aquellos que podrían ser sus enemigos. Usted podría ver el lado bueno de esas personas. Usted podría perdonarlos, que es la base de todo. Perdonarlos en el nombre del Señor y olvidar la ofensa y seguir viviendo dichosamente. Usted debe procurar su propia felicidad. El resentimiento se lo impide. El resentimiento es un obstáculo para la felicidad. No sea una persona resentida. Perdone y olvide por su propio bien y por el bien de las personas que lo rodean. Y no se olvide, si usted al Señor le pide ayuda, Él sanará su resentimiento, porque con Él usted puede vencer todo esto, porque con el Señor usted es invencible. Radio Paz presentó Un mensaje al corazón con Monseñor Rómulo Emiliani, abordando temas acerca de la vida cotidiana, fe, familia, matrimonio, sociedad y mucho más. Un mensaje al corazón, por esta su emisora católica, Radio Paz 830 AM y 96.1 FM. Además, en todas las plataformas de nuestras redes sociales.